retroalimentar el contenido. Entonces, primero vamos a comenzar con el sodio. Tiene mucha relación la parte del agua y la parte del sodio en nuestro organismo. Entonces, primero, para entender este tema es tener una buena base en fisiología, en fisiopatología, para poder retroalimentar. Y tanto para el diagnóstico como el tratamiento nos vamos a basar tanto en las guías de nefrología, de endocrinología y otras guías. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso de todo lo que es fisiología, fisiopato, y si tienen alguna otra pregunta, me cortan con toda confianza y activan su micrófono y me van preguntando, ¿ok? Entonces les voy a dar un punto de vista, lo que dice el libro de Harrison, lo que dicen los libros de fisiología, fisiopato, farmaco y lo que dicen las guías. Bueno, primero antes nosotros como fisiología básica, primero tenemos que conocer lo normal para poder recordar lo anormal. Si yo no sé lo normal, lo fisiológico, me va a ser un poco difícil entender lo patológico. Entonces veamos, y justamente el libro de Harrison comienza con la parte fisiológica, la distribución. Entonces, primero tenemos que comenzar cómo es la distribución del agua en nuestro organismo. La distribución. Ustedes saben que desde el punto de vista pediátrico, desde que uno nace o desde que está al vientre de la mamá, a medida que va desarrollando, el mayor componente es el agua, ¿no? 90-80%. Por eso es que la deshidratación en la parte pediátrica impacta relevantemente en cuanto a morbilidad, mortalidad. Por eso los niños mueren por una simple diarrea, porque están compuestos por mucha cantidad de agua, cosa que no pasa tanto en los adultos, pero sí en los ancianos adultos. ¿Por qué? Porque los receptores del hipotálamo son menos sensibles, menos sensibles porque se van muriendo neuronas, etc. Entonces, el 50% del agua corporal, la mitad en las mujeres es agua, mientras en los hombres el 60% es agua. Para nosotros acá en Fisiología y Medicina Interna, esta cantidad de agua le vamos a denominar AST, que es el agua corporal total. Eso significa el agua corporal total. Esta variable nos va a servir para reponer, para quitar sodio, tanto para las fórmulas de trastornos del sodio nos van a pedir el ACT. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que en la mujer es el 50%, en los varones 60%. Y el resto es sólido, ya sea proteínas, tejido óseo y otras cuestiones. De esta agua corporal total, de esta agua corporal total, se va a dividir en líquido intracelular y en el líquido extracelular. ¿Dónde hay más líquido? Dentro de nuestras células hay más líquido. Es las 2/3 partes de ese líquido, de este 60%, va a estar dentro de las células. En los libros van a encontrar como líquido intracelular, como compartimiento intracelular, todo lo que tenga que ver intracelular. En el libro de Harrison refiere que este está en un valor entre el 55 y el 75% dentro de la célula. La otra parte es la parte extracelular. Esta parte extracelular es el 1/3 o lo que dice el libro de Harrison del 25 al 45%. Muy poquita parte en el líquido extracelular. De este líquido extracelular, doctores, se divide en dos. En un líquido intersticial, es decir, la célula, vamos a imaginar que tenemos aquí una célula, otra célula, otra célula. Lo voy a pintar de color verde. Este líquido que está fuera de las células y está entre las células se denomina el líquido intersticial. De esta parte del 1/3, el 80% es líquido intersticial. Y solamente el 20% está a nivel plasmático. Es decir, dentro de nuestro sistema cardiovascular está el 20%. Entonces, por eso una persona cuando pierde líquido, pierde sangre o pierde líquido, ya sea por diarrea, por diuresis osmótica, por ejemplo, una cetoacidosis que tiene mucha poliuria,
o que tiene una quemadura y está perdiendo mucha sangre, se va a perder básicamente del plasma y del líquido intracelular. Por esto este plasma es re importante conocer la composición de los componentes de dicho plasma. ¿Ok? Entonces, todos los sueros, Ringe lactato normal, solución salina, glucosalina, para que sea para reponer este plasma, tiene que tener la misma composición. Y ustedes se preguntarán, la solución salina, la solución, el Ringer lactato, el Harman y demás, ¿cuál de todas estas soluciones, de todos estos cristaloides, se asemeja al plasma? ¿Cuál de todos? Desde ya les voy adelantando los cristaloides, las soluciones que nosotros manejamos, que ustedes manejan, básicamente se van a dividir en dos grandes grupos, en soluciones no balanceadas y en soluciones balanceadas. La que más se acerca al plasma es las soluciones balanceadas, es decir, Ringer lactato, Ringer normal. Ahora, los científicos, la parte investigadora, han creado otros cristaloides que se asemejan mucho al plasma, que es el plasma light, ¿no? Que tiene la misma... Alguien tiene su micrófono ahí activado. Parece que más en kinder no pueden revisar su micrófono y a los docentes los perjudican. Y por favor, todos los que están acá tienen que registrarse. El que dice encefalograma, William Valencia, usuario Zoom, luego me dicen que no pueden entrar, luego se están quejando porque no están identificados correctamente, luego dice PC, y a todos los parásitos que no están inscritos en el curso y están igualito, los van a identificar con el IP y les van a llegar las demandas correspondientes, nada más les advierto, ¿ok? Entonces yo no sé cómo se siente ser un parásito, así, ¿no? Muchos similares a otras personas, pero por favor identificarse correctamente. Bueno, ahora, entonces, como les comentaba, en la parte científica se han creado muchos componentes como el plasma light para reponer la misma composición de este plasma, ¿ok? De este plasma. Ahora veamos. Este líquido intersticial que estoy dibujando de color verde tiene que retornar, ¿no ven? Tiene que retornar. Muchas veces de este líquido no retorna a la parte intravascular, al vaso sanguíneo, sino que va a retornar a modo de linfa por el conducto torácico y va a llegar al lado derecho, al hemicardio derecho, y se va a mezclar con el sistema venoso. ¿Ok? Más o menos esta es la distribución del líquido. Entonces, una persona cuando tiene diarrea, tiene quemaduras o hiperventila, se van a perder parte del plasma, dependiendo cuál es la patología, y parte del líquido intersticial. Y esto repercute en el líquido intracelular. Lo mismo, cuando aumenta el sodio o disminuye el sodio, ¿en quién va a repercutir? En el líquido intracelular, doctores. Específicamente en las neuronas. Cuando hay alguna alteración del sodio, siempre, casi siempre repercute al nivel del sistema nervioso central y la clave es entender por qué y el de cómo. Y luego vamos a hacer el tratamiento correspondiente. Ahora, todo este líquido que ustedes ven acá, todo este líquido que está dentro del plasma por aquí nadando, está nadando por acá el sodio, está nadando la glucosa, está nadando el lactato y muchas otras hormonas, proteínas, todas estas sustancias entran en un equilibrio, ¿no? Para que no exista edema y para que no esté deshidratado, entra en un equilibrio. Este equilibrio va a ser gracias a las fuerzas de Starling. Entonces, van a hacer juego de presiones. Va a haber una presión que jala agua y otra presión que suelta agua. Y entre estas dos tiene que haber un equilibrio. Por ejemplo, veamos, la presión que hace que salga el agua, a esto se denomina la presión hidrostática. ¿Ok? Hidro relacionado con el protóxido de hidrógeno, que es el agua, hidrostática, ¿no? Que está relacionada con la estática. Presión hidrostática. Hay una fuerza que jala. Ahora, luego tenemos otra presión, ¿ok? Que va a ser generada por las proteínas, la glucosa, la urea, muchos osmolitos acá, muchos osmolitos. Un osmolito bien importante que jala agua es el famoso sodio, la sal o el cloruro de sodio.
¿ok? Entonces, esta sal que está nadando, este sodio que está nadando, tiene una fuerza que es la presión osmótica, tiene una fuerza que jala, ¿ok? Presión osmótica. Recordemos, ¿qué es la presión osmótica? Normalmente, primero tenemos que recordar qué es la ósmosis, desde términos de fisiología básica. La ósmosis, más o menos, tiene que haber dos compartimientos. Y al centro de estas dos tiene que haber una membrana semipermeable. ¿A quién es permeable? Al agua, al plasma, ¿ok? Al plasma. Vamos a imaginar que el compartimiento A va a tener una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cloruros de sodio, 8 salas, y en términos sencillos, sal, ¿ok? Mientras que el compartimiento B solo va a tener 3 sal, o sea, 3 cloruros de sodio. Entonces, en un tiempo determinado, nosotros vamos a administrar líquido, agua, ¿ok? Agua vamos a administrar en un primer tiempo. Pero esta membrana es semipermeable, como nuestras membranas bilipídicas. Todas nuestras células, nuestra membrana no es rígida, no es impermeable al 100%, es semipermeable dependiendo a las fuerzas de Starling. Entonces, ¿por qué es permeable? Porque va a dejar pasar agua, no proteínas ni sodio. Estos de color azul puede ser sodio o puede ser la albúmina o puede ser algún componente coloidal. Entonces, ¿qué va a hacer? Como tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, va a haber fuerza, va a jalar agua a este compartimiento A. En el segundo tiempo, vamos a tener que en el compartimiento A va a elevarse la cantidad de agua y en el compartimiento B va a disminuir. Eso es la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Es el paso de agua del disolvente, ¿no? Es el disolvente. ¿De dónde? De menor concentración, que son solo 3, a mayor concentración, que son 8. Eso es ósmosis. ¿Ok? Entonces, esta presión, este sodio que jala agua, que tiene una fuerza determinada, es la presión osmótica. Jala agua. Entonces, en nuestro compartimiento, en nuestros vasos sanguíneos capilares, hay sodio, hay glucosa, hay proteínas como la albúmina, hay la urea y todo lo que te puedes imaginar. Están nadando por ahí las hormonas, la insulina, el glucagón y todos estos. De todos estos componentes que están nadando en nuestro plasma, hay osmolitos efectivos y osmolitos no efectivos. Entonces, para calcular esta presión osmótica tenemos una fórmula que es la osmolaridad. La osmolaridad. ¿Ok? ¿Cuánto de fuerza tenemos? ¿Cuánto de osmolaridad existe? Para sacar la osmolaridad, no vamos a tomar en cuenta la albúmina, la urea, hormonas y otras. Vamos a tomar en la ecuación son los molitos altamente efectivos dentro de esa ecuación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si un paciente tiene hiponatremia, baja el sodio, por lo tanto, el agua va a aumentar su presión hidrostática y va a generar edema, perdón, va a comenzar a generar edema, acá toda esta parte. Lo mismo, si baja la albúmina, la presión oncótica, el sodio y la glucosa pueden generar presión osmótica. Cuando las proteínas jalan esa fuerza, es la presión oncótica, y si es algún coloidal, presión coloidal o presión coloidosmótica, si son ambas, ¿ok? Entonces, cuando baja esta cantidad de albúmina a nivel plasmático, aumenta la presión hidrostática, por eso se genera edema, uno de los mecanismos de edema. ¿Ok? Entonces, ¿para qué tenemos que entender esto? Para entender los trastornos del sodio. El sodio es el principal electrolito a nivel de líquido extracelular. El principal. ¿Qué tiene que ver con la glucosa? La glucosa, yo diría como es como el segundo osmolito altamente efectivo. Por eso cuando aumenta el sodio, disminuye el sodio, se tiene que corregir con la glucosa.
en un paciente con cetoacidosis, en un paciente con estado hiperosmolar, en un paciente con hipernatremia, en un paciente con síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Cualquier trastorno del sodio se tiene que correlacionar en la exactitud con el nivel de glucosa. ¿Ok? Por eso es que el sodio, el natrium, determina el volumen extracelular. Si disminuye el sodio, el agua escapa y se genera edema. Cuando aumenta el sodio, se deshidrata la célula. ¿Ok? Por eso el sodio es el principal determinante, una variable que repercute en el volumen extracelular. Por lo tanto, como este sodio es importante, también va a repercutir en la presión arterial. Por eso las personas que consumen mucho cloruro de sodio, mucha sal, es un factor de riesgo. Hemos visto en hipertensión, el riesgo relativo alcanza más de 2, más de 3 para que un paciente pueda tener hipertensión arterial. Por eso uno de los mecanismos no farmacológicos para bajar la presión arterial es disminuir el consumo de sal. Incluso yo me atrevería a decir es mucho más efectivo, eficiente que consumir el losartán, el enalapril. Tiene más beneficios la parte no farmacológica, bajar de peso y todo el tema de hipertensión. Entonces, el 85 al 90% de este sodio va a estar en el líquido extracelular. ¿Y cómo es la fisiología? El 66% es eliminado y absorbido por el riñón en un 66% en el túbulo proximal. Cualquier tubulopatía a nivel proximal en la nefrona va a generar alteración en el sodio. Del 25 al 30% en la asa de Henle, el 5 al 10% en el túbulo distal. Entonces ustedes dirán, doctor, ¿tengo que memorizar todo? No, al menos tener en cuenta que el sodio se repercute en el túbulo contorneado proximal. Cualquier alteración a este nivel nos va a generar trastorno del sodio. ¿Qué más tenemos que saber un poco ya más al detalle? En el túbulo colector vamos a ver que hay dos tipos de células, las células principales y las células intercalares, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? El sodio, alguien le tiene que controlar, ¿no? Alguien le tiene que controlar si va a reabsorber o lo va a eliminar. Y ese alguien vamos a tener a tres compuestos, bueno, a cuatro en realidad, a cuatro. Una de ellas es la famosa hormona antidiurética o la vasopresina. La otra es la aldosterona. La otra es la angiotensina 2, y otra es la dopamina. ¿Ok? Estas cuatro grandes hormonas van a controlar el sodio y el agua en nuestro cuerpo. Estas grandes cuatro hormonas. Por ejemplo, la aldosterona, que pertenece a todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo primero que tienen que recordar, la aldosterona a nivel de la nefrona lo que hace es absorber sodio y excretar potasio. Es lo primero que tienen que saber. Si hay hiperaldosteronismo, yo voy a tener hipernatremia con hipocalemia. Si yo tengo hipoaldosteronismo, voy a tener hiponatremia con hipercalemia. Y ustedes vayan asociando los trastornos de potasio a qué trastorno ácido base se asocia. Lo primero que tienes que recordar es que la hipercalemia casi siempre se asocia a acidosis metabólica. Hipercalemia, acidosis metabólica. Hipocalemia, alcalosis metabólica. ¿Ok? Para hacer correlacionar y no solo memorizar. Otro gran componente es la angiotensina 2. La angiotensina 2 lo que va a hacer es absorber sodio. Por eso cuando nosotros tratamos la hipertensión arterial, tenemos que bloquear la función de la angiotensina 2, ya sea con el april, losartán, candesartán, todo el dentro del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, ¿vale? Y otro componente para eliminar sodio es la dopamina. La dopamina a nivel renal hace natriuresis, elimina el sodio. Y me atrevería que complementar otro a este libro de Harrison, que es el péptido natriurétrico auricular, el famoso BNP. El BNP se sintetiza a nivel cardiovascular y en otras partes cuando el corazón dice tengo mucho volumen
mucho volumen el corazón, lo que hace, aparte de disminuir la síntesis de ADH, aumenta la síntesis de BNP, porque el corazón dice, necesito eliminar agua. Por eso el BNP nos va a ayudar a determinar si el edema pulmonar es de origen cardiogénico o no cardiogénico, ¿ok? Como ustedes verán, hay muchos componentes, muchas hormonas que nos va a ayudar en nuestro cuerpo a regular el sodio. Ahora, les había comentado que dentro de nuestro plasma hay sodio, hay glucosa, hay albúmina por ahí nadando, hay las globulinas, por ahí nadando la insulina, el glucagón. Si les he echado un poco de alcohol, cerveza, whisky, por ahí también está nadando el alcohol, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Mira, a ver, por ejemplo, cuando una persona consume mucha bebida alcohólica, hay mucha diuresis, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando es whisky, cuando es ron, ¿por qué una persona tiene mucha diuresis? Primera pregunta. ¿Ok? Bueno, ahora, esta cantidad de plasma, en este plasma, en este líquido que están nadando varios de estos solutos, varios de estos osmolitos, algunos son efectivos, ¿no es cierto? Dentro de estos, de que sean efectivos, dentro de esto que sean efectivos, esta cantidad de sodio, glucosa y otros componentes tiene un nivel de concentración que es la osmolaridad y la osmolalidad. ¿Ok? Nosotros como clínicos, o sea, como médicos en la práctica, vamos a determinar la osmolaridad. Bueno, tenemos que saber el valor normal de esta osmolaridad. Si es médico general, si es médico especialista, subespecialista, lo normal tenemos que recordar, que dice Harrison. El valor normal, y esto es pregunta de examen, bueno, para nosotros, nuestros simulacros para el curso VIP, es de 280 a 295 milimol. Ese es el valor normal. Gracias a este valor, yo cuando la tengo clara, voy a ver dentro de este parámetro cuándo se sintetiza la ADH, cuándo se sintetiza la aldosterona, la angiotensina, dependiendo de esta osmolaridad. Bueno, entonces vamos a diferenciar cuándo es osmolaridad y cuándo es osmolalidad. La osmolaridad básicamente es el número de solutos, la cantidad de glucosa, la cantidad de sodio por litro, en un litro. Eso es la osmolaridad. Mientras que la osmolalidad es el número de osmoles de soluto por kilogramo de agua. La osmolaridad es en litro de solución y la osmolalidad es en kilogramo de agua. Después hay algunas diferencias que nosotros podemos tener. Por ejemplo, si nosotros tenemos un mol de cloruro de sodio que está disuelto en un litro de agua, vamos a tener 2 miliosmol litro porque tenemos uno de sodio y uno de cloro. ¿Ok? ¿Qué podemos además destacar? Que la osmolalidad es independiente de la temperatura y del volumen. Nuestro cuerpo, cuando hay fiebre, depende de la temperatura, ¿no? Cuando una persona está con fiebre, pierde líquido de la parte extracelular, se pierde. Por eso nosotros manejamos más la osmolaridad, porque depende de la temperatura y la presencia de solutos que pueden cambiar el volumen. Por eso lo ideal en medicina es usar la osmolaridad, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los osmolitos que habíamos comentado hasta ahora que son importantes? A nivel extracelular, recuerden, el sodio es el principal, clásicas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el osmolito más importante del líquido extracelular? El sodio. Bueno, luego tenemos el cloro y el bicarbonato. Bueno, a nivel intracelular, el más importante es el potasio. ¿Qué es lo más importante? ¿El líquido intracelular o el líquido extracelular? Los dos. Pero si yo hago una comparación, pongo en una balanza el líquido intracelular. Por eso, cualquier trastorno del potasio, doctores, el paciente puede fallecer, puede morir. Probablemente por hipernatremia, hiponatremia, el paciente no pueda fallecer, puede entrar en un coma, en un edema cerebral, ¿no? No puede fallecer. Pero cuando es el potasio, ojo, el paciente puede fallecer.
¿Por qué? Porque el potasio repercute a nivel intracelular. Es el principal osmolito a nivel intracelular. ¿Cuál es el osmolito importante a nivel extracelular? El sodio. Y en el intra, el potasio, doctores. El calio. ¿Vale? Entonces, por eso tenemos ahí el fosfato y las proteínas como otros osmolitos dentro de la célula. Ok. Ahora, habíamos comentado que a este sodio alguien lo tiene que controlar. Uno de esos grandes es la famosa hormona antidiurética. Siempre analicen hormona antidiurética que evita la diuresis, que disminuye la diuresis. Entonces, algo debe hacer pues esta hormona, ¿no ve? Lo que hace es que a nivel de las nefronas jala agua, succiona agua a nivel del riñón, ¿ok? ¿Qué tenemos que saber entonces? Cuando esta osmolaridad aumenta, está más de 285 miliosmoles, más de 285, este dato anótense, doctores. Yo sé, yo sé que se pueden olvidar. A mí igual se me puede olvidar. 8 años de esto en dando clases para la Resi, se me olvida, porque soy humano. ¿Ok? Entonces, para evitar que este valor se me pueda olvidar, anótense, hagan su flashcard en Anki, Quizlet, en la aplicación, en su Excel, anótense para poder, porque esto es potencialmente preguntable, relevante e importante. A todos los docentes, si me están escuchando y pueden hacer el examen, este valor, doctores, es importante, es relevante. Entonces, cuando este valor aumenta más de 285, hay unas neuronas en nuestro cerebro, ¿ok? Que detectan, son las neuronas magnocelulares, detectan, dicen la osmolaridad ya está subiendo más de 285 y ¡boom! Liberan la ADH, liberan. Y esta ADH va a los riñones, va a los riñones, específicamente a las nefronas, al túbulo colector. Y en este túbulo colector va a tener unas células que estoy dibujando, la membrana luminal, esta es la membrana basal, va a la membrana basal, ¿no? Tiene un receptor, específicamente el receptor B2. Voy a anotar acá, receptor B2, de vasopresina, ¿no? B chica, porque la DH también se llama, bueno, la vasopresina, claro. Entonces, por eso viene de B2. Entonces, vasoreceptor lo que va a hacer es activar, vamos a profundizar en la siguiente imagen, que está muy bonita de Harrison, va a sintetizar varios otros segundos mensajeros AMP cíclico, va a fosforilizar ciertas proteínas, y el objetivo de esto es formar unas puertitas de ingreso. Esas puertas de ingreso son los receptores transmembranales, que son las famosas aquaporinas 2. ¿Qué son? Aquaporinas 2. Relacionen aqua de agua, porinas de poros. Forman y van a hacer que se jalen agua, entren agua, reabsorban agua y llegue a nuestro plasma. ¿Cuándo? Cuando esa osmolaridad supera más de 285. Cuando la persona está mal del cerebro o las neuronas magnocelulares del hipotálamo no funcionan bien, no se libera la ADH. Entonces se crean diabetes insípidas. ¿Ok? ¿Cuándo se crean diabetes insípidas? Cuando no hay ADH. Ese ADH puede ser central porque no forma el sistema nervioso central o porque sí forma y el riñón es el rebelde. Entonces diremos es una diabetes insípida de origen, bueno, de etiología nefrogénica. Bueno, entonces ahí, cuando hacemos el test de la desmopresina y otros test, le sometemos la ADH, la orina se va a concentrar hasta 200 milosmol y yo puedo diferenciar si un paciente tiene diabetes insípida, o que tiene una orina muy diluida porque el ADH no absorbe agua y yo quiero saber si esta diabetes insípida es de origen central o es de origen renal, administro el ABP. Si funciona, si concentra, es de origen central. Y si no concentra, pues el riñón está jodido. ¿Ok? Muy bien.
Perdón por tal vez me estoy explayando un poquito, pero pues estoy tratando de explicarles lo mejor que se pueda para que se pueda entender, ¿vale? Entonces, a nivel del hipotálamo, habíamos comentando, tenemos las neuronas magnocelulares, unos núcleos, ¿no? Que tenemos ahí el, el paraventricular y otros, ¿no? Entonces, cuando estos detectan esta cantidad de osmoles, se sintetiza la ADH, va a liberar a nivel del lóbulo posterior de la adenohipófisis, la glándula Está haciendo pituitaria. baño ahí. Estoy avisando un gatito. Doctor, disculpe, eh, ¿será posible que pueda colocarle como ese fondo como rojito en su cursor para que se lo pueda guiar bien, porfa? O sea, yo personalmente no, o sea, lo veo bien, pero como que no le sigo mucho y veo nomás ya cuando ya rayó. No sé si me dejen. Claro, claro que sí, doctor. Usted prefiere el láser que más que la pizarra. Más o menos lo entiendo así. Sí, normalmente creo que le ponen ahí al cursor Claro, como por un eso. fondo La pregunta rojo. es, Ajá, claro, o sí, sea, sí. usted prefiere el láser más que la pizarra, ¿no? Más o menos lo entiendo así. Creo que sí. A ver, voy a intentar, no sé cuál va mejor. Con el puntero láser, sí pueden ver, solo que no pinta esto. Ah, entonces, vuelvo a hablar normal, normal como estaba en la pizarra, entonces. Sí, para no perjudicar a De los colegas. repente la Vuelvo a hablar línea normal. es roja y un poco más gruesa, doctor. O eso que dice el compañero. A ver, vamos a ver acá. A ver, una es la pizarra del Zoom. A ver, ¿dónde está? Esa es una, u otra es esta pizarra. Porque va retrasado la pantalla cuando dibujó. A ver, por ejemplo, aquí voy a poner un hola. ¿Va retrasado? ¿No va sincrónicamente? Hay gatos que sí, doctor, Doctor, sí traza un poquito. Mm, Doctor, buenas noches. Yo lo veo bien la pizarra, ¿verdad? yo mm, igual, doctor, no se traza nada. Debe ser Doctor, el... siga Pero, nomás adelante, está bien. ok, ok, ok. Ya, está bien. Muy bien. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? ¿Dónde estábamos? En la DH, ¿no? Bueno, entonces cuando estas neuronas detectan la osmolaridad que está alta, el punto de corte es más de 285 miliosmoles, ¿no? Se libera la DH y comienza a llegar al riñón y hace todas las funciones que les habíamos comentado. Miren, esta imagen del libro de Harrison correlaciona entre los niveles de osmolaridad plasmática, una variable, y otra variable está la hormona antidiurética, acá la DH, ¿no? Entre estas dos correlacionan. Miren esta imagen bonita. Lo normal, vamos a imaginarnos que está entre 290 nuestra osmolaridad, ¿ok? Nuestra osmolaridad, 290. Entonces, en esta osmolaridad de 290, un paciente está eubolémico. A ver, alguien tiene su micrófono otra vez que no ha desactivado. David Flores. David Flores, tienes que identificarte correctamente, si no te van a sacar. Ya, ahora sí. A ver, miren, cuando un paciente está con 290, miren, el nivel de ABP, de ADH, vamos a correlacionar acá, 290 va a estar entre 4 picogramos ml, ¿ok? Un paciente normal, ¿no? No tiene sed ni está intoxicado con agua. Cuando un paciente está intoxicado con agua, por ejemplo, un paciente con falla cardíaca, un paciente con cirrosis hepática, ¿no? Un paciente con hipoproteinemia, los niveles de osmolaridad aumentan, ¿no? No, al contrario, pues si está hipervolémico, tendría que bajar los niveles y correlación está bien acá, ¿no? Está hipervolémico, tiene que disminuir los niveles de hormona antidiurética. Y lo mismo pasa acá, un paciente que está hipovolémico necesita agua, por lo tanto los niveles de ADH aumentan. Miren, por ejemplo, 280 de osmolaridad y llega como a 8 picogramos de hormona antidiurética. Entonces, este 285 es clave para gatillar y liberar la hormona antidiurética. ¿Ok? Muy bien hasta ahí. Esta partecita probablemente necesitan verla unas 3, 4 veces, el sistema de contracorriente en los riñones. A mí, cuando yo leí por primera vez esto
en fisiología en Guyton, en Gannon, Constanzo, Robbins. Hola, hijita, espera un ratito, a ver. Sí, está siendo grabada. Ya, ahora sí. El sistema de contracorriente. A ver, voy a explicar lo mejor que se pueda. Bueno, esta imagen es la nefrona, ¿no? Esta parte es el túbulo contorneado proximal. Luego tenemos el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Distal, y aquí está el túbulo colector, sus partes. En el túbulo contorneado proximal, ustedes saben acá, hay la arteriola aferente, está el glomérulo y está la arteriola eferente. De color rojo, voy a hacer que se filtre el plasma, ¿no? Se filtra el plasma. A nivel del túbulo contorneado proximal va a ser casi la misma composición en cuanto al plasma. Va a ser la misma composición. Un sodio de 140, un potasio de 4, un nivel de cloro de 90. Va a estar casi al mismo nivel. Pero ¿qué es lo interesante? Que en el túbulo contorneado proximal, miren, hay un receptor, hay una acuaporina, que es la acuaporina tipo 1. Y a nivel proximal, doctores, a nivel proximal, casi no necesita de muchas hormonas. Se va a absorber mucha cantidad de agua a nivel del túbulo contorneado proximal. La pregunta puede ser, ¿con qué tipo de receptor? La respuesta es con un receptor de acuaporina tipo 1. Acuaporina tipo 1. Ahí se absorbe frecuentemente. Y miren en esta imagen, parte del rama descendente del asa de Henle. A este lado, en esta imagen le falta, están los vasos rectos, que está el túbulo contorneado proximal, la rama descendente del asa de Henle, y a un costadito están los vasos rectos. Y también acá hay un transportador de urea. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver aquí la urea? La urea, recuerden, es un osmolito no tan eficiente, pero ayuda en este sistema de contracorriente. ¿Ok? Entonces pasa el agua y pasa el cloruro de sodio. En esta parte, ya en la parte... Ay, ¿qué voy a hacer con los médicos que tienen su micrófono activado y me desconcentran? Ya. Entonces, en esta parte hay una puerta, vamos a imaginaros una puerta que va a meter, va a absorber sodio y al mismo tiempo cloro, ¿ok? Que es este famoso, la puerta de ingreso, el SIC-K1. Y acá, además, de la otra parte del intersticio renal, puede entrar a este túbulo contorneado la urea, gracias a los receptores UT. Entonces el plasma continúa acá, y en esta parte del túbulo distal tenemos otra proteína interesante, que es el famoso sodio potasio 2 cloro. Acá hay una puertita que va a hacer que ingrese, y justo acá la furosemida, la torasemida van a inhibir esta puerta para cada uno de estos componentes y diuréticos. No recuerdo en qué mes dimos una clase de solo hablar de diuréticos y explico todas las puertitas acá, cómo actúan los diuréticos en la parte proximal, en la parte de los diuréticos ahorradores de potasio, los tiacídicos, los diuréticos en asa, etcétera, etcétera. Le pueden dar una revisada. Luego acá tenemos una proteína uniporte que hace que se sintetice, que se libere el potasio. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene importancia acá? Gracias a este sistema se van a comenzar a equilibrar el sodio y el agua. Continuamos en la parte distal, vamos a tener otra puertita, otro receptor, una proteína transmembranal que va a estar con el sodio y el cloro a nivel distal. ¿Ok? Continuamos.
A nivel de la parte en la parte entrando al sistema colector, ya se pueden absorber otra cantidad de agua. Pero esta cantidad de agua que va a absorber ya no va a ser por la acuaporina 1, va a ser por la acuaporina 2 y 3. Pregunta para ustedes, ¿la hormona antidiurética qué tipo de acuaporina fabrica? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Cuál fabrica? La Ya 2. comentamos. La Exacto, dos. muy bien, doctora. La 2. Entonces ustedes dirán, cuando la de ADH se sintetiza, va a actuar en esta parte recién en la acuaporina 2. ¿Ok? Miren acá, va al túbulo colector, está la acuaporina 2 y 3. Agua. Va al sistema, a la médula interna de la médula, se absorbe agua a través de la acuaporina 2. Recién cuando llega acá en la porción interna de la médula intersticio, se absorbe la urea gracias a estos receptores. Entonces, dependiendo cómo llegue el sodio, dependiendo cómo llegue la urea, se van a equilibrar con estos sistemas de contracorriente. En resumen, la parte más importante de esto, el mecanismo de concentración, es en el rama descendente del asa de Henle, que es permeable al agua gracias a las acoporinas 1. Acá no se absorben muchos solutos activamente. Por eso el protóxido del hidrógeno sale del túbulo hacia el intersticio medular, lo que va a concentrar el agua. Y otra parte importante del sistema de concentración es el túbulo colector. Aquí, en el túbulo colector, es como un filtro que va a ser regulado gracias a la hormona antidiurética. Dependiendo de la hormona antidiurética, va a ser una diuresis concentrada o una diuresis diluida. Entonces, esta ADH va a sintetizar la acuaporina 2 en la membrana apical y la acuaporina 3 y 4 en la membrana vasolateral va a hacer que se permitan la salida de agua hacia este intersticio. ¿Ok? Entonces, dos cuestiones importantes. Esta es la misma imagen, solo que del libro de Harrison de la anterior edición, donde resalta, miren, la acuaporina 1, la acuaporina 2 y 4. En la última edición es esta la imagen, la acuaporina 2 y 3. Esta es una antigua. Bueno, ahora vamos a detallar cómo hace la hormona antidiurética. La hormona, esta es la célula, ¿ok? La célula del túbulo de la nefrona, ¿ok? La célula. Esta es la membrana basal. A ver, no me gusta el color rojo, vamos a poner un azul. Esta es la membrana vasolateral o la membrana basal. Fácil. Y esta es la membrana luminal. Lumen, luz. Y aquí va a estar pasando el plasma, ¿no? El ultrafiltrado. En la membrana basal hay este receptor, que es el B2R, receptor de vasopresina tipo 2 o la hormona antidiurética. Este receptor va a activar una enzima que es la adenilato ciclasa. Adenil o adenilato, como quieran, adenilato ciclasa. Activa esta enzima. Lo que va a hacer es, desde el ATP del adenosín trifosfato, lo va a convertir a adenosín monofosfato. Miren, adenosín trifosfato, 3 fosfatos, lo va a convertir en adenosín monofosfato, lo va a quitar los fosfatos, no voy a entrar al detalle. Lo convierte en adenosín monofosfato cíclico que se convierte en el segundo mensajero. Este segundo mensajero va a activar a las proteinquinasas o las proteincinasas tipo A. Estas proteincinasas, gracias a otros organelos, retículo plasmático rugoso y el aparato de Golgi, van a hacer que se formen los receptores acuaporina 2 en vesículas. Y estos recién los van a mostrar en la membrana luminal, donde ahí se van a formar las acuaporinas 2. ¿Ok? Ese es en resumen para que pueda transportar. Una vez que ya tiene la puerta de ingreso, el agua pasa a nivel de transmembranal y va a pasar al sistema plasmático. ¿Ok? En resumen, a nivel neural. Con el potasio es mucho más delicado, es mucho más especial con el potasio. Vamos a tener dos mecanismos acá de absorción y de excreción. En esta parte de fisiología vamos a ver la excreción de potasio. Miren, esta célula es la célula intercalar y esta es la célula principal. En la célula intercalar hay un receptor, una puerta, que hace que ingrese cloro, que es la famosa receptor el SLC26A4, y otra, como es negativo, tiene que antiportarse con otro negativo. En este caso es cloro. ¿A qué quiero llegar?
Cuando tú administras, nosotros administramos la solución salina al 0,9%, tiene alta cantidad de cloro, mucho cloro, escuchen bien, mucho cloro, hacemos que se pierda mucho bicarbonato. Y este bicarbonato, la pérdida nos va a generar una acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Ok? Entonces, mucho cloro genera acidosis metabólica hiperclorémica por este mecanismo en la célula intercalar. Una vez que ingresa el cloro, no se queda en la célula intercalar, sino que a través de un transporte uniporte elimina el cloro, lo lleva, ¿no?, al siguiente compartimiento. Además, dentro de esta va a participar el famoso hidrogenión adenosin trifosfatasa, lo que va a hacer simplemente es eliminar los hidrogeniones. Ok, luego tenemos la célula principal. La célula principal. Cuando llega sodio a la célula principal, va a tener un receptor, que es el famoso, que es el famoso receptor. Ay, Hace rato otra que te vez. dije, lloró. Lloró, bebé. Doctor, buenas noches. Doctor, y si Doctor, lo saca nomás. Ya está. doctor, Ay, buenas noches. Una consulta con respecto a este punto. dale. Doctor, cuando dice que la solución salina al 0,9% puede ser una hipercloremia, ¿a cuántos frascos de 1000 aproximadamente estaríamos hablando? ¿Cómo cuántos frascos? O sea, viene la solución salina de 1000, ¿verdad? De 1000 ¿Sí? ml. ¿Sí? Entonces, a veces dejan indicaciones de 3000 para 24 horas, vi Ya. hasta 4000 para 24 horas, dependiendo del caso. Entonces, esa es mi duda, ¿no? Si con esos 4000 ya llegamos a hacer una No, hipercloremia yo creo o que no. con 1000, no, yo creo que con 1000. Con 1 litro, o sea, con 1000 ml, con 1 litro de solución salina, mal llamada fisiológica, si tus médicos ponen solución fisiológica, pues es una ignorancia terrible, ¿no ven? Porque no tiene nada de fisiológico. Muy buena pregunta lo que hace doctor. Porque esa solución fisiológica no tiene nada de fisiológico. Lo fisiológico que genera hipercloremia. ¿Y qué genera la hipercloremia? Acidosis metabólica. Y tú les explicas lo mismo que ahorita estamos repasando. Porque el cloro a nivel del riñón en la célula intercalar va a absorberse. ¿Por qué? Absorbe cloro a cambio de qué? Elimino bicarbonato, regalo mi carbonato. Recuerden que el bicarbonato es vida, es alcalino, nos da vida. El cloro va a hacer que eliminemos más bicarbonato y genera. Su pregunta del autor es interesante. Dice, ¿con cuánto de líquido genera hipercloremia? No hay una dosis respuesta porque cada paciente, cada persona tiene un diferente nivel de cloro, pero yo asumo, puedo poner mis manos al fuego, yo creo que con 1 litro ya generas hipercloremia. Y si le das 2 litros, 3 litros por más días, peor. ¿Ok? Y es un error frecuente que pasa sobre todo en áreas quirúrgicas. Les dan 3 litros, 4 litros, de repente entra en falla cardíaca, entra en ascitis, están sus edemas, la cicatriz no puede sanar bien y etcétera. Entonces la tendencia es de que sea más con balance neutro a negativo, ¿no? El famoso protocolo que llaman los cirujanos, ¿cuál es esta? Hay un protocolo que es, ay, no me acuerdo, te me voy a acordar. Eso es más, un poquito más quirúrgico, ¿va? Entonces es la respuesta. Yo creo que con 1000. Ok, muy buena pregunta, doctor. Ahora estamos en el sodio. Ok. En el calibre, en la membrana interior, hay un receptor del sodio, que es el sensible de sodio, el famoso ENaC. Ok. Este sodio, una vez que ingresa acá, digamos, le damos solución salina, ¿no ve? Fisiológico. ¿Qué es lo que va a pasar? Miren, damos mucho sodio. Este sodio va a hacer que se elimine a través de 3 sodios, se elimina 3 sodios e introduces 2 potasios, gracias a esta bomba que ustedes conocen, la bomba electrógena o la bomba de sodio-potasio adenosín trifosfatasa, ¿verdad? Entonces va a tener cierta repercusión en esto, lo va a hacer trabajar más a la célula. Pero además, el potasio suelto que ingresa acá, gracias a esto,
se va a eliminar, doctores. Se va a eliminar mucho potasio. Entonces, mucho sodio, voy a generar mucho potasio, voy a perder mucho potasio. Por eso un paciente cuando damos diuréticos, sobre todo que bloquean el sodio, potasio, 2-cloro, en la siguiente imagen que vimos, damos diurético, el paciente va a tener hipocalemia por este mecanismo. ¿Ok? Y con respecto a las acoparinas que ya comentamos en la célula principal. Por eso, un paciente que tiene hipocalemia, que está inducida por los diuréticos tiacídicos o ASA, ¿cuáles? La furosemida, que se utiliza frecuentemente. La furosemida, ustedes su efecto adverso saben que generan hipocalemia, pero a ver, preguntarles cómo. No te van a contestar. Y tú ya sabes, porque van a bloquear la absorción de sodio, potasio, 2-cloro, y este sodio se va a absorber y al mismo tiempo se le va a eliminar, gracias al ROMC, mucho potasio. ¿Ok? Por eso es que la amilorida y la espironolactona van a actuar en otras puertas y van a hacer que se ahorren potasios. Y así no tienes gran riesgo. ¿Por qué hablo tanto, cuido mucho al potasio? Porque yo como médico, subespecialista y sobre todo en las áreas críticas, se mueren pacientes. Yo he visto muchas falencias que el paciente se muere por una simple hipocalemia que puede generar arritmias auriculares o arritmias ventriculares. Por eso hago mucha importancia. Entonces, es que la importancia de estas células intercalares, cuando están alteradas, van a generar alcalosis, trastornos de ácido base en cuanto al bicarbonato. ¿Ok? Creo que me he pasado como una hora explicando toda esta parte. A ver, voy a ir un poquito más rápido, ¿va? Hipovolemia creo que ya saben fácil. No es la pérdida de sodio y agua, ¿no? Porque hay una concentración, una pérdida de líquido extracelular. ¿Por qué se puede perder líquido? Dos grandes grupos. Por el riñón o extrarrenal. ¿Ya? Dependiendo qué hospital, en dónde trabajemos, veremos las frecuencias. Creo que lo más frecuente es a nivel extrarrenal, por eso se pierde, ya sea por vómitos, por diarrea, por hemorragia, un traumatismo, una pancreatitis aguda. Creo que la parte extrarrenal es lo más frecuente que la parte renal. ¿Ok? La parte renal me atrevería a decir que tal vez en la parte hospitalaria un paciente puede entrar en hipovolemia y por usar diuréticos o por muchos fármacos que puedan usar diabetes insípidas o tubulopatías, podamos generar hipovolemia por pérdidas renales, ¿ok? Un paciente que tiene hipovolemia, esto es fácil, no hay mucha ciencia, ¿no? Acá simplemente el paciente está deshidratado y la parte para ver a un paciente que realmente está con sobrecargado, no sobrehidratado o euvolémico o hipovolémico, es ver las mucosas. Primero, si está consciente, tiene un Glasgow de 15, preguntarle, señora, señor, ¿tiene sed? Lo primero, para ver, yo veo si está deshidratado. ¿No? Como te dicen el pase de guardia o el interno o el residente, te dice, doctor, el paciente está con sobrecarga hídrica, etcétera, etcétera, ¿no? Y le revisamos al paciente, le dice, señor, ¿cómo está? ¿Tiene sed? Sí, doctor, tengo sed. Entonces, primer dato clínico es que el paciente puede estar deshidratado, ¿ok? Ahora, un paciente puede tener mareo ortostático, difícil un poco de valorar en la consulta, probablemente en la consulta sí, no tanto en urgencias en áreas críticas. Luego la taquicardia, etcétera. ¿Qué valor puede ser difícil para ustedes, para nosotros memorizar este valor, doctores? Este valor anótense, háganse un flashcard, mi recomendación, un buen consejo. Cuando el sodio urinario está menos de 20 milimol, eso es pérdida extrarrenal. Cuando el sodio urinario está más de 20 milimol, es de origen renal, de pérdida renal. ¿Ok? Y esto puede estar acompañado con una osmolaridad urinaria de más de 400 miliosmol por litro. ¿Ok? Este dato puede ser difícil, entonces flashcard. Muy bien. El tratamiento, si tolera la vía oral, no tiene náuseas, vómitos, pues lo dilatamos por vía oral. Y si no puede tolerar ya alteración del sistema nervioso central o está hipotenso, pues necesitamos canalizar y reponer. ¿Ok? Ahora, yo no estoy tan de acuerdo con el libro de Harrison con esta parte de hidratación. Si el paciente tiene hiponatremia y tiene deshidratación, yo creo que puede ir bien la solución salina al 0,9%, la mal llamada fisiológica. Pero lo ideal es tener casi la misma composición del plasma. ¿Ok? ¿Cuál es el cristaloide? Plasma Light.
pero es cara, por eso no tenemos en las farmacias, en los hospitales el Plasma Light. Lo que más se acerca es las soluciones balanceadas, como Ringe lactato, Ringe normal, que es lo ideal, ¿ok? Entonces, a tu cirujano, al médico donde estás trabajando, lo ideal es usar Ringe lactato, Ringe normal, ¿ok? Ahora, ustedes se preguntarán entonces, doctor, ¿cuándo está indicado usar solución salina al 0,9%? Yo me atrevería a dos cuestiones, incluso solo una, en la parte neurológica. Si un paciente, ya sea neuroclínico, neurocirugía, sea un trauma craneoencefálico, meningitis, un edema cerebral, lo único, hay solución salina al 0,9%. Después, en todos, Ringer normal, Ringer lactato. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya sabes, ¿no? Porque la solución mal llamada fisiológica genera acidosis metabólica hiperclorémica. Y la acidosis metabólica hiperclorémica es un factor de riesgo independiente. Esto ya para la parte científica independiente, porque los ratios sale en el análisis subcategorizado. Independiente es un factor de riesgo para lesión renal aguda. Y recuerden que la lesión renal aguda aumenta la mortalidad. Si el paciente tiene lesión renal aguda, muere más, tiene mayor mortalidad. ¿Ok? Muy bien. Luego ya vamos a ver los otros componentes, cuándo dar bicarbonato, cuándo dar glucosa y demás. Hipovolemia ya la comentamos. Ok. Ahora, esto es en cuanto a las pérdidas de deshidratación, ¿no? Está leve, moderada y grave. La grave es un paciente que ya está enchocado, ¿no? ¿Cuándo es grave? Cuando está con más del 10% igual de pérdida de peso. Esto es difícil valorar en la urgencia, en la consulta, ¿no? Ahí nos vamos a guiar por los signos vitales básicamente, ¿ok? Entonces, a nivel del comportamiento y la actividad física es clave. Si un paciente está normal, etcétera, es una pérdida leve, ¿ok? Del 3 al 5%. En un nivel de una actividad reducida, está fatigado, está cansado, porque tuvo diarrea o porque perdió sangre, ¿no? Y en los niños sobre todo están irritables, es una hipovolemia moderada. En un paciente que ya está letárgico, está hipotenso, está en estado de shock, pues obviamente está en un estado de choque grave, ¿ok? Recuerden que en los niños la repercusión de la deshidratación es mucho, impacta más, ¿ok? Impacta más, por eso los pediatras cuando se forman es clave poder atender una deshidratación de REC, etcétera, por algunas otras causas, ¿ok? Cuando tú un paciente tiene diarrea, ¿no? Sobre todo los dos extremos de la vida, seas pediatra, seas geriatra o seas atiendes la parte de un paciente grave, recuerden cómo vamos a valorar la hipovolemia, la repercusión que tiene sobre todo los riñones, ¿no? La hipovolemia va a atacar principalmente a los riñones y por eso vamos a solicitar la creatinina y principalmente los electrolitos y la gasometría arterial. Y dependiendo de los electrolitos y la gasometría arterial, nos va a ayudar cómo lo vamos a hidratar y tratar la etiología. Por eso es importante la concentración de sodio en orina. Este dato es clave para comenzar a distinguir si la pérdida de la hipovolemia, la pérdida del plasma, es de origen renal o extrarrenal. En la práctica casi no hacemos eso, más nos digamos de la anamnesis, de la historia clínica, revisando al paciente. Entonces no solicitamos esto, más lo vería como una pregunta de examen, ¿no? Porque en la práctica, ¿no? Es un poco, no solamente te basas en ese valor y tomas decisión clínica, ¿no? Haces la anamnesis, la historia para tratar como tal. Bueno, muy bien. Preguntas, ahora les toca a ustedes a modo de retroalimentar, doctores, ¿ok? Vamos a volar 15 segundos, atentos, focus, hiperfocus a las preguntas. Vamos respondiendo, doctores, en el chat.
Ya. Muy bien, autores. Vamos a ir ahora al sodio. Nos falta mucho. A ver, yo creo que por lo menos sodio vamos a terminar hoy, ¿vale? Porque potasio igual es alucinante y vamos a jugar con todo lo que es. Ahora, dentro de la disposición, la distribución del sodio, miren, vamos a jugar con todos acá. El sodio, potasio, el calcio, magnesio, cloro, fosfatos y otros. Miren, esto es a nivel de líquido extracelular o compartimiento extracelular. Y este es el líquido intracelular, ¿vale? Ahí tenemos una membrana semipermeable formada por todos los componentes que ustedes ya conocen. A nivel extracelular, como cation principal está el sodio. Luego está un poco de calcio y un poco de magnesio. Y potasio también, ¿no? Ya. Ok. Y a nivel, el anión principal del líquido extracelular es el cloro, pero no es el único. Está el bicarbonato y también las proteínas, pero el principal es el cloro, el principal anión. Entre estas dos tiene que haber un equilibrio entre los cationes y los aniones. Hay una ecuación que es la famosa la ecuación de Nernst, donde explica todo el mecanismo el libro de Guyton. A nivel intracelular lo mismo. El catión principal es el potasio, por eso repercute en el corazón y al sistema nervioso y al sistema muscular periférico. Y dentro de los aniones principales están los grupos fosfatos y los aniones orgánicos y las proteínas. Las proteínas, ¿dónde están mayormente? A nivel intracelular. Entonces, ahora, por ejemplo, dentro de este componente hay otro que es la urea. Pero esta urea es un osmolito ineficaz, por lo tanto no desplaza mucha cantidad de agua. ¿Ok? Ahora, los trastornos del sodio. Cuando yo era residente, para reponer sodio, ¿ok? Siempre hablábamos el término en un paciente de hiponatremia, hiposmolar, ¿no? Podríamos reponer, pero ahora esto un poco ha cambiado gracias a las investigaciones que se han hecho. Y el libro de Harrison, ustedes saben que ya ha salido la 22 edición con la tapa verde y refleja todo este componente, ¿no? Y miren el resaltado de esta edición lo que dice. El sodio plasmático, este nivel de sodio que está, ¿no?, en el plasma, refleja la relación entre el sodio y el agua corporal. Cuando nosotros medimos el sodio a nivel laboratorial, vamos a imaginar 140 miliequivalentes litros, no refleja la cantidad de sodio. Miren, qué bonito, miren, no sé si le encuentran el detalle. Vuelvo a repetir, el sodio que nosotros vemos en el laboratorio no te dice la cantidad de sodio. Lo que nos dice es la relación entre quién, entre el sodio y el agua, no la cantidad absoluta de sodio. Hay un equilibrio, hay una homeostasis del agua que va a depender obviamente del consumo del agua gracias a la hormona antidiurética. ¿Ok? Entonces, este sodio, ya sea menos o sea más, tiene que estar relacionada con la cantidad de agua, con la cantidad de agua. Entonces vamos a tener dos trastornos acá, la hiponatremia menos de 135 y la hipernatremia más de 145 milosmol-litro, ¿ok? Y esto depende para clasificar en las dos, tanto la hiponatremia como la hipernatremia se subclasifica dependiendo del volumen extracelular, ¿ok? La clasificación por volemia. Ahora, esta alteración del sodio también va involucrada mucho de la bomba electrógena, va mucha con relación a la bomba electrógena. ¿Por qué? Esta bomba electrógena también va a participar en esta regulación, ¿no? Por ejemplo, lo que va a hacer es sacar 3 sodios y va a introducir 2 potasios. ¿Quién la va a inhibir a esta? Son los digitálicos. La digoxina, esto lo vimos en cardio. La digoxina que es un inotrópico. El mecanismo de acción ustedes ya la dominan, que en vez de introducir potasio, introduce calcio y el calcio le va a ayudar entre lactina y miocina para que se pueda contraer el corazón.
¿ok? Entonces, un trastorno frecuente siempre lo van a ver en los pacientes internados, por supuesto, es la hiponatremia. ¿Qué es la hiponatremia? Es la disminución, bueno, eso es lo que dicen, ¿no ve? Es la disminución del sodio de la concentración menos de 135 miliequivalentes litro, ¿ok? Pero sabemos que este valor del sodio que nosotros miramos en el laboratorio no es la cantidad absoluta, sino es que es una relación entre el sodio y el agua, ¿ok? ¿Por qué ese concepto es tan importante? Porque cambia el paradigma en cuanto al tratamiento. A ver, alguien tiene por ahí su micrófono que... Nelsi. Ya estás, Nelsi, muteada. Pero cuando tienes alguna pregunta, lo activas nomás, ¿ok? Entonces, ¿qué se sabe en cuanto a epidemiología? Que de cada 10 pacientes, o de cada 100 pacientes que tienes internados, 22% van a tener hiponatremia, de los que tienes hospitalizados. Y la mayor parte de estos pacientes no es que porque pierden sodio, sino es por el aumento de la hormona antidiurética. Ah, doctor, entonces la mayoría de mis pacientes que tienen hiponatremia será por secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Sí, solo que para diagnosticar a muchos médicos les cuesta diagnosticar un SIAD. Sería bonito, ¿no? Tener un estudio epidemiológico, un estudio retrospectivo o prospectivo, por lo menos tener una serie de casos o algo así, una corte, un caso y control, sobre todo un estudio nada más descriptivo de todos los pacientes con hiponatremia, cuántos realmente SIAD, para ver si esto sí correlaciona lo que dice Harrison. Es un gran estudio científico de un R1, ¿ok? Entonces, eso es lo principal. Entonces, la causa más frecuente de hiponatremia en pacientes hospitalizados, ¿cuál es? SIAD, ¿ok? Por secreción inapropiada de hormona antidiurética. Cuidado que estén porque pierde sodio, porque hay diarrea o porque usan diuréticos, ¿no? Que jalan sodio. No, es por secreción inapropiada de hormona antidiurética. Ok, perfecto. Me hubiera gustado que el libro de Harrison comience con la clasificación, ¿no? Para uno cuando esté estudiando le diga, ok, diagnosticas hiponatremia, ¿sabes? Y lo tienes que subclasificar para tu manejo, porque en realidad lo que nosotros estudiamos es para atender básicamente a los pacientes, ¿no? Y un objetivo indirecto es para hacer los exámenes, ¿no? Porque uno, ¿para qué estudia? Para poder diagnosticar, hacer tratamiento, hacer un pronóstico, etc., ¿ok? Muy bien. Cuando nosotros vemos un paciente con hiponatremia lo vamos a clasificar en leve, moderada y grave. Esto en base a los valores del laboratorio. ¿Cuándo va a ser leve? Fácil, ¿no? Básica, memoria básica, de 130 a 135. Moderada, de 125 a 129. Y grave, perdón. A ver, ¿dónde estás? Un ratito, nos hemos ido, nos hemos retrasado. Acá, ok. Y una grave es menos de 125 miliequivalentes. Ahora, en cuanto a la historia natural de la enfermedad, se puede clasificar en una hiponatremia aguda y en una crónica. Aguda es menos de 48 horas y crónica es mayor o igual a 48 horas. ¿Cuál es lo más frecuente? En experiencia que yo tengo tanto, ¿no? En la parte de internación, ¿no? La parte crónica, más de 48 horas. Es lo más frecuente. ¿Ok? Ahora, el mecanismo, ¿por qué sucede? ¿Ok? ¿Por qué sucede? Normalmente es por exceso de agua. Ah, no había sido porque pierde sodio, por diarrea o por diuresis, sino porque hay un aumento importante de la hormona antidiurética. Ese es el mecanismo principal. Y hay muy poco porcentaje por ingesta baja de solutos, en este caso por sodio. ¿Ok? Entonces, primer dato. Ahora, para yo clasificar de qué tipo de hiponatremia es, para hacer el tratamiento, necesito calcular la osmolaridad sérica. La fórmula más fácil es esta, ¿no? 2 por sodio más BUN sobre 2.8 más glucosa dividido entre 18. Esto es la osmolaridad. ¿Para qué me sirve sacar la osmolaridad? Para corroborar qué tipo de hiponatremia es. ¿Ok?
Y si yo quiero de manera una osmolaridad plasmática efectiva, 2 por sodio más glucosa sobre 18. Con eso saco la osmolaridad. Entonces acá tenemos un algoritmo. Una vez que yo he corroborado que realmente ese sodio está bajo, necesito sacar la osmolaridad. ¿Ok? Si en esta osmolaridad está más de 290, o sea, como hiponatremia hiperosmolar, voy a tener dos condiciones. Un paciente que está con glucosa muy alta, 400, 500, como una cetoacidosis o un estado hiperosmolar, o el paciente que haya recibido manitol porque está con hipertensión intracraneana por un trauma craneoencefálico o por una meningitis encefalitis. ¿Ok? Esos dos escenarios. U otro caso que sea una hiponatremia isosmolar, normal, ¿ok? Con estos valores. Sería una pseudohiponatremia. Dos escenarios clínicos. Para proteinemias, que tenga mucha cantidad de proteínas, que eso esté simulando el aumento de la osmolaridad. Por ejemplo, un paciente con mieloma múltiple, ¿no? Las células plasmáticas sintetizan muchos anticuerpos ahí para proteinemias, o un paciente que tiene hipertrigliceridemia. ¿Ok? Este de trastornos dislipidémicos ya han visto con la médico internista endocrinóloga. Ahí les lanzo una pregunta. ¿Cuánto es el punto de corte para que un paciente con hipertrigliceridemia haga pancreatitis aguda? ¿Cuánto es el punto de corte? Es clásica pregunta en los exámenes de la res. Entonces, la hiponatremia verdadera, la real, es la hiponatremia hiposmolar, donde yo voy a tener menos de 275 milosmol. Por eso el siguiente paso es sacar la osmolaridad. Cuando yo ya tengo una hiponatremia hiposmolar, voy a solicitar la osmolaridad urinaria. Lo puedo clasificar menos de 100 o más de 100. ¿Ok? Lo normal, lo frecuente es que sea más de 100 milosmol kilogramo. Y yo voy a ver acá, voy a ir a la clínica y voy a valorar la volemia. ¿Cómo está mi paciente? Porque yo ya tengo el nombre, es una hiponatremia. Ya tengo el segundo apellido que es hiposmolar, y necesito el tercer apellido para hacer un tratamiento correspondiente. Entonces me voy a ver la volemia o indirectamente el ADH. Porque en un paciente que viene con hiponatremia no le pides un ADH. Pedimos la osmolaridad y vemos clínicamente la volemia. Si está un paciente deshidratado, oligoúrico, no tiene mucha sed, lo voy a catalogar como hipovolemia. ¿Ok? O un paciente que me haya dicho que tuvo diarrea, que consumió muchos diuréticos. Hiponatremia, hiposmolar, hipovolémica. ¿Ok? Ahí yo tengo para hacer el diagnóstico los tres. Si el paciente no está deshidratado, no está sobrecargado con hipervolemia, será hiponatremia, hiposmolar, euvolémica. ¿Ok? Pero si el paciente tiene edema en los miembros inferiores, veo como le destapo la cama y veo tiene edemas, tiene ingurgitación yugular, tiene ascitis, ¿no? Tiene edema en los miembros, digo, este paciente está sobrecargado periféricamente, clínicamente, ¿ok? Entonces digo, es una hiponatremia hiposmolar hipervolémica. Cuando yo tengo el diagnóstico, o sea, en tu diagnóstico, cuando tú internas pacientes en la clínica, ¿no ve? Vas a entrar a la residencia, tienes que poner los tres. Cuando tú ves una historia clínica y solo dice hiponatremia, pues no te está diciendo nada, ¿no? Entonces tú tienes que justificar cada uno de estos. Sí, mi doctor, mi sodio está a 125. La osmolaridad sale 260. Mi paciente está con datos clínicamente de hipervolemia por esto, por esto, por esto. Por lo tanto, es una hiponatremia hiposmolar hipervolémica. ¿Ok? Así de facilito. Ya voy a profundizar las causas. ¿Ok? Las causas. Dentro de la hipovolemia, voy a solicitar el sodio urinario. Electrolitos en orina los solicitas. ¿Ok? Si este sodio urinario está menos de 10 miliequivalentes, te vas a pérdida extrarrenal. Pudiera ser por diarrea, vómitos, sudoración, quemaduras, secuestro del tercer espacio, pancreatitis, trauma. ¿Ok? El diagnóstico en la práctica no lo hacemos así. Estos datos tú sacas por el anamnesis, la historia clínica, revisando al paciente.
¿ok? Cuando el sodio urinario, este ya va más interesante, está más de 20 miliequivalentes litro, ahí dices que la pérdida de esta hiponatremia hiposmolar hipovolímica puede ser por diuresis osmótica. ¿Cuál? Cetoacidosis. Puede ser por uso de diuréticos tiacídicos, por el mecanismo de acción que ya explicamos. Puede ser por el síndrome de pérdida de sal cerebral. A la macana, doctor, esto nunca había escuchado. Bueno, si lo has escuchado, perfecto. El síndrome cerebral perdedor de sal se dan en patologías del paciente cuando tiene alguna afectación. ¿En quiénes yo he visto? Pacientes con trauma craneoencefálico, en pacientes con meningitis, en pacientes con encefalitis. Cualquier trastorno del sistema nervioso central puede llevarte, ¿ok? Tú ves un sodio de 140, pides laboratorio al día siguiente y de repente está en 130, al día siguiente 125, etcétera. ¿Y ahora qué haces? Es un síndrome perdedor cerebral de sal. Recuerden, la hiponatremia, doctores, empeora el sistema nervioso central porque genera edema cerebral. Genera edema. Están tocando el timbre del Zoom, quieren entrar muchos, bueno, varios cursantes. ¿Por qué? Miren este dato nada más. Si yo tengo la neurona normalita, la tengo a la neurona normal, con un sodio de 140, no pasa nada, hay un equilibrio acá. Pero ¿qué pasa si este sodio está en 120? Pierde la fuerza, la osmolaridad. Entonces el agua comienza a entrar dentro de la célula, se hincha la neurona. Y esto es edema cerebral. Recuerden que en neuroemergencia, en neuroanestesio, neuroquirúrgico, neurointensiva, cualquier neuro de las altas felos que te puedas imaginar, una hiponatremia va a tronar el cerebro, va a empeorar el cerebro. Por eso en un paciente es imperdonable neurológico que pueda tener hiponatremia. Eso se debe corregir de manera inmediata, ¿ok? Eso es con relación al síndrome perdedor, el síndrome cerebral perdedor de sal. Otro diagnóstico diferencial de este es el síndrome de secreción inapropiada de hormonas antidiuréticas, ¿ok? Que ahorita vamos a comenzar a hablar. Ahora, habíamos comentado que en los pacientes hospitalizados de el 22%, la mayoría de las hiponatremias hiposmolares son por SIAD. Entonces tiene que ser un paciente con eubolemia. ¿Cómo yo le voy a catalogar? Clínicamente y con un sodio urinario más de 20 miliequivalentes litro. ¿Ok? La causa más frecuente de hiponatremia hiposmolar eubolémica es síndrome de secreción de hormona antidiurética. ¿Ok? Ahora, ¿quién produce el SIAD? ¿Quién produce? Buena pregunta. Todo lo que tú indicas cuando internas a un paciente. La ranitidina, antibióticos, procinéticos, metoclopramida, ¿no? Omeprazol, esos generan SIAD. Porque estas, no sé, ¿no? Debe tener algún componente de estos medicamentos que estimulan a las neuronas magnocelulares que hacen que sinteticen, pero es eso, ¿ok? Luego otras causas un poquito más ya para la residencia suelen preguntar el mixedema, el hipotiroidismo severo, la insuficiencia suprarrenal como causas de hiponatremias eubolémicas. Bueno, muy bien. Y ya para terminar esta parte. Las hiponatremias hipervolímicas, un paciente que está con edemas, vamos a subclasificar gracias al sodio urinario. Si el sodio urinario está menos de 10 miliequivalentes, esto es por falla cardíaca, síndrome nefrótico o cirrosis hepática. Listo, así de fácil. Si el paciente tiene hiponatremia hiposmolar hipervolémica y el sodio urinario está más de 20 miliequivalentes, eso es falla renal aguda o crónica. ¿Ok? La crónica siempre cuando la diuresis esté conservada. Bueno, esta imagen, esta tablita, los que van a ser clínicos, por favor, háganse en un cuadro, en una hoja grande, dibujen y péguenlo en su cuarto, en su dormitorio, ¿ok? Porque siempre van a haber trastornos del sodio para hacer tu diagnóstico si es que todavía no lo estás dominando, ¿vale? Muy bien. Otro resumen. Cuando tenemos una hiponatremia hiposmolar hipovolémica, bajo volumen, ahí tenemos las causas renales y causas extrarrenales, ¿ok? Habíamos comentado que lo más frecuente en la práctica clínica, en la práctica diaria, es la parte extrarrenal. Eubolémica, habíamos dicho que el SIAD es una de las causas más frecuentes, sobre todo por el uso de medicamentos. Bueno, y la hipervolémica es básicamente por
falla cardíaca o lesión renal u otras condiciones. Ahora, vamos a ir a la parte de hiponatremia hipovolémica. ¿Ok? Hiponatremia, hiposmolar, hipovolémica es la clasificación correcta. ¿Qué va a pasar acá? Disminución del sodio, disminución del agua corporal, más del agua corporal que del sodio, pero pérdida de sodio mayor. ¿Ok? ¿Qué causas vamos a tener? Vómitos, diarrea, diuréticos tiacídicos, la insuficiencia suprarrenal. Ahora, esto yo puedo memorizar por sentido común. Esto me va a ser difícil, el punto de corte, el sodio urinario. Menos de 20, recuerden, pérdida extrarrenal. ¿Ok? Más de 20, pérdida renal. Ahora, les puedo dar el tip, ¿no? Siempre recuerden que es mejor el por qué. Si es pérdida renal y tiene todavía función renal, hay diuresis, ¿ok? Hay diuresis. Por eso el sodio va a estar alto, ¿ok? Por eso va a estar alto. Si yo sé que un paciente tiene vómitos, ¿no ve? Está vomitando, va a perder, por ahí está la pérdida de líquidos y sodio. Por eso el riñón va a captar lo más que pueda, ¿no? Decir, no, el cuerpo dice, necesito sodio y agua, no puedo perderlo, necesito que se absorba. Por eso el riñón contiene, absorbe el sodio y lo que le va a dejar es muy poco. Por eso está menos 20 milimol como tal, ¿ok? Ahora, pérdida extrarrenal ya lo comentamos y la parte renal. La hiponatremia hipervolímica. La hiponatremia hipervolímica, habíamos comentado que el paciente tiene sobrecarga hídrica, edema, ¿ok? Puede tener incluso edema pulmonar de origen cardiogénico y todo lo demás. La hiponatremia euvolémica, la parte más importante es el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Luego vamos a tener otras condiciones como por ejemplo un hipotiroidismo severo, ¿no? Déficit de aldosterona, hipoaldosteronismo, deficiencia de glucocorticoides y otras cuestiones. Y este es el libro de Harrison que le faltan algunas cositas, pero vamos a verlo lo bueno, ¿ok? Entonces dice que llega un paciente con hiponatremia. ¿Qué dice Harrison? Que primero veamos el estado volumétrico. Aquí se salta a la osmolaridad, se salta a la osmolaridad principalmente y va directo al estado de volemia. Si un paciente tiene hipovolemia, lo va a clasificar en dos, gracias al sodio urinario. Más de 20, menos de 20. Si está más de 20, es pérdida por riñones, ya sea por diuréticos, deficiencia de mineralocorticoides, pérdida de sodio, diuresis osmótica, y aquí lo que estábamos comentando, el síndrome de pérdida cerebral de sodio que ya habíamos comentado. Si el sodio urinario está menos de 20 porque necesita compensar lo que ha perdido a nivel extrarrenal, ya sea por náuseas, vómitos, quemaduras, pancreatitis o traumatismo. ¿Ok? Euvolemia lo mismo, no hay edema, no hay deshidratación y lo clasifica con un sodio urinario más de 20 y aquí habíamos comentado que la causa más frecuente es el SIAD y otros componentes como hipotiroidismo, el estrés o deficiencia de glucocorticoides. Hipervolemia lo mismo, ¿no? Sodio urinario más de 20 por insuficiencia subrenal o insuficiencia renal aguda o crónica o menos de 20 por síndrome nefróticos, insuficiencia cardíaca y cirrosis hepática. ¿Ok? Y incluso el libro de Harrison le da una página entera a las causas que sintetizan la hormona antidiurética de manera inapropiada. Miren, neoplasias malignas. ¿Qué tienes que recordar acá? El cáncer pulmonar microcítico. Nos pueden preguntar, doctores, ¿cuál o qué sustancias, o bueno, qué enfermedades malignas sintetizan o crean el SIAD? Carcinoma pulmonar microcítico. ¿Ok? No el macrocítico, el microcítico. Lo demás me estará valiendo. ¿Ok? Porque yo tengo que optimizar mi aprendizaje. Mesotelioma, estomacal, etcétera. Ok, cáncer, en resumen. Pero esto no puedo dejar de memorizar para el examen. Bueno, de trastornos pulmonares, la neumonía bacteriana o viral. Yo creo que estos dos datos es relevante, importante para el examen. Lo mismo al nivel sistema nervioso central, la infección. Yo les había comentado que también hay síndrome de secreción apropiada por traumatismo craneoencefálico, pero la infección, pónganlo encima como causa frecuente, como posible pregunta de examen. La infección, ya sea encefalitis, meningitis o absceso cerebral como causa de SIAD.
En fármacos, a ver, veamos cómo lo dice Harrison. Este dato quisiera corroborar e investigar un poco en PubMed de todos los fármacos que hay. ¿Cuál es el que más produce SIAD? Esa les debo, ¿eh? Me van a hacer acordar, por favor, para la próxima. Voy a averiguar, porque a mí también eso me sirve, ¿ok? Me sirve. ¿Cuál de todos los fármacos? ¿Qué dice Harrison? A ver, miren. Fármacos que estimulan la liberación de ADH o intensifican su acción. Clorpromamida, inhibidor de recaptación de serotonina, antidepresivos tricíclicos, carbamazepina, vincristina, nicotina, narcóticos, etc, 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 etc. Desmopresina, citosina, vasopresina y otros. ¿Ok? Incluso yo sé que la ranitidina genera. Yo sé que algunos antibióticos generan. Lo que quisiera saber es que de todos estos fármacos, ¿cuál es el más frecuente? Por lo menos los tres primeros. Y eso deberían de preguntarnos. ¿Cuál de los fármacos es el más frecuente que se genera SIAD? Para tenerlo en cuenta en la práctica diaria cuando veamos pacientes. Y otras causas, dicen, cuadro idiopático, transitorio, ejercicio, anestesia, náuseas, dolor, estrés, pueden generar ADH, ¿ok? Pueden sintetizar ADH, ¿ok? Muy bien. Causas de hiponatremia aguda, posoperatoria, soluciones hipotónicas, irrigación, ¿no? En la parte de los TURPS, en la parte urológica y otras cuestiones. Ahora, clínica. La verdad, cuando tú ves un paciente con hiponatremia, casi no tiene nada. Más tú ves por laboratorio. Ah, tiene 125, ¿no? Repondremos, ¿no? ¿O cuál será? ¿Necesitará diuréticos? ¿Necesitará reponer? ¿Necesitará un poquito de sodio en la práctica diaria? Muy pocas veces, no sé si ustedes, en mi caso, en la urgencia o en medicina interna o en terapia intensiva, muy pocas veces dicen, no, tengo dolor de cabeza, tengo edema cerebral y es por hiponatremia. No, 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 no es tanto así. Por eso la clínica, la referencia dice, simplemente se van a presentar cuando hay una hiponatremia menos de 120. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, no sé, se me ocurre un paciente que haya bebido mucho alcohol, cerveza, whisky, ron, mucha diuresis y de repente tiene hipocalemia y tiene hiponatremia, ¿no? Tú haces un laboratorio y el paciente se queja de cefalea, ¿no? Dolor de cabeza, letargio, ¿no? El famoso tistapi, ¿no ve? Así le está temblando por hipocalemia, hipomagnesemia, ¿no ve? Entonces, necesitas, ¿no? Reponer los electrolitos. Entonces, ahí puede ser, ¿no? Por eso aquí el libro de Harrison pueden anotarse este valor. Recién menos de 120 de sodio puede dar clínica, ¿ok? Puede dar clínica. ¿Quiénes son los más, el grupo etario más peligroso, digámoslo así? La parte pediátrica y los ancianos adultos. Y esta imagen que ustedes ven revela todo eso, ¿no? Es una señora anciana, adulta mayor, perdón, que puede ser que no se queje de diarrea, puede ser que no toma mucho líquido porque ya no su centro de la sed ya está degenerándose, ¿no? Se está hipoatrofiando. Entonces, cuando es leve, ¿no? Puede tener náuseas, vómitos, sobre todo dolor de cabeza, ¿no? Decir, a mi abuelito lo veo más en cama, ya no está activo, y de repente ya he visto dos pañales, ¿no? Con diarrea, listo. Eso puede ser su manifestación. Pero cuando este sodio ya baja 118, 115, ahí puede haber ataxia, falla respiratoria, puede tener convulsiones y llegar a coma. Como ustedes verán, tiene una manifestación en el sistema nervioso central. Cuando baja el sodio, recuerden que las neuronas se hinchan y eso es edema cerebral. Por eso hay esta clínica. ¿Ok? Muy bien, doctores. Entonces, hiponatremia aguda, muy pocas veces en la práctica, la verdad. Si alguna puede ser que se me haya escapado, puede ser, ¿no? Pero es una emergencia, sobre todo en las mujeres, puede crear una encefalopatías graves y secuelas neurológicas. La hiponatremia crónica es la que más se ve, yo creo, ¿no? La más frecuente. Ahora, cuando uno repone sodio, esto es lo que más debemos de cuidarnos. En toda esta época de mi vida, desde que soy estudiante de medicina, y hasta ahora que veo pacientes tanto leves, moderados y graves, creo que he visto dos casos de esta enfermedad, el síndrome de desmielinización osmótica. Dos casos en todo este proceso, ¿no? Incluso en uno estábamos dudando porque no se pudo realizar la resonancia magnética cerebral.
donde ahí tenemos que ver, ¿no? En el cíngulo, en el tronco, partes, zonas de desmielinización, ¿ok? Donde podemos ver, y esto sobre todo pasa que cuando nosotros queremos reponer un sodio, por ejemplo, de 125 y queremos hacerlo de manera rápida, ¿no? Y de repente al día siguiente está con 150, digamos, 145 de sodio, por reponer muy rápido, puedo desmielinizar. Entonces, básicamente tenemos nuestras neuronas bonitas y ahí está nuestra mielina, ¿no ve? Nuestra mielina que va envolviendo el cablecito a las neuronas. Entonces, esto se desmieliniza, se pierde por un fenómeno osmótico, ¿ok? Entonces, el paciente, ¿cómo llega? Como si estuviera en coma, doctores. Un síndrome de locking-in, un síndrome de ataxias, ¿ok? El paciente ya no recupera más, entra en coma, en síndrome de estado de mínima de conciencia. Entonces, yo recuerdo claramente ese caso, teníamos un adulto mayor que había entrado por diarrea, muy deshidratado, el sodio estaba como en 120 y de repente se prepara la solución por error de enfermería, no voy a decir en qué clínica o hospital, pasó el suero rápido porque no pudo calcular, ¿ok? Se entró el suero rápido, creo que en 2, 3 horas, y el sodio que estaba en 120, 25, al día siguiente amaneció en como 140 normal. Pero a los 2, 3 días el paciente ya no podía moverse, no podía levantarse, nada. Yo decía, ¿qué ha pasado? ¿Ha hecho un ABC? ¿Está haciendo un edema cerebral? Hacemos la tomografía normal, no localizaba, o sea, no. Interconsulta neurología y resonancia magnética porque estamos sospechando un síndrome de desmielinización osmótica. ¿Ok? Y ya para terminar, no quiero aburrirlos más. El manejo de la hiponatremia, con esto terminamos. El manejo de hiponatremia, primero tenemos que corroborar a nivel laboratorial que tiene que estar menos de 135 miliequivalentes. Repetimos el laboratorio y tenemos que correlacionar siempre con clínica. Y al mismo tiempo vamos a correlacionar con nivel de glucosa, ¿ok? Por estos valores que habíamos comentado. Confirmamos la hiponatremia y vemos si hay datos clínicos leves, moderados o graves. Sobre todo para ver si hay datos clínicos de aumento de la presión intracraneal, ¿ok? Hipertensión intracraneal. ¿Cómo voy a sospechar clínicamente? Una puede ser por la anisocoria, ¿ok? Tiene una pupila dilatada y otra miótica, tiene anisocoria, sospecho que tiene una irrinación transtentorial, ¿ok? Luego veo que si esta hiponatremia ha sido aguda o ha sido crónica, ¿no? El punto de corte, recuerden que son las 8 horas. Si el paciente tiene datos de hipertensión intracraneal, es una hiponatremia aguda, que es muy pocas veces en la práctica diaria, no sé, tal vez los neurólogos ven mucho más frecuente este caso, ahí reponemos rápidamente el cloruro de sodio al 3%. Y ahí les voy a enseñar cómo se prepara al 3%, al 4% o al 5%, ¿va? Y consultamos. Luego verificamos nosotros la osmolaridad, ¿no? Y dependiendo de la osmolaridad vamos a clasificar si es una hiponatremia hipotónica, isotónica o hipertónica. Y luego nos vamos a la parte de la bulimia y todas las causas que vamos a comenzar a ver. La fórmula ya la dominan, mostramos una diapositiva, la clasificación la misma y manejamos. ¿Cómo manejamos una hiponatremia? Vemos la gravedad. ¿Cómo vemos la gravedad? En base a la clínica, ¿ok? Si es aguda y sintomática, el paciente tiene vómitos, convulsiones, tiene coma, está con datos de hipertensión craneal, vemos que es aguda. Y la parte si es crónica es más de 48 horas, ¿no? Y estos pacientes tienen más riesgo de hacer síndrome de desmielinizaciones osmóticas. La corrección, ¿ok? Esto va a cambiar dependiendo del libro que vamos a ver. El ritmo de corrección, más o menos, va a ser entre 8 a 10 miliequivalentes en 24 horas. Bueno, o 18 en 48 horas. ¿Qué pasa si este valor supero? Si está más de 10, corro el riesgo de un síndrome de desmielinización osmótica. ¿Ok? Y en pacientes que son alcohólicos, que son desnutridos, que tienen hipocalemia o algún tipo de hepatopatía, esto es menos de 6, menor o igual a 6 en 24 horas. Entonces, dependiendo del riesgo. La respuesta es impredecible, siempre se monitoriza el sodio sérico cuando hacemos reposición. En las hiponatremias agudas sintomáticas, cuando son menos de 48 horas, ahí tenemos que corregir rápidamente. ¿Con qué? Con una solución hipertónica al 3%. Ahora, ¿tenemos en farmacia? No siempre tenemos. Y si no la tenemos, preparamos, ¿ok?
con con la solución salina al 0,9% más la ampollita, ¿ok? Que esta viene al 20%. Vamos a preparar con estas, ¿ok? Y vamos a tener una cantidad de 513 milomol de cloruro de sodio. De esta solución hipertónica, agarramos, ¿no? 100 ml y esto lo pasamos en 10 minutos, lentitos, hasta corregir. Esto en hiponatremia aguda. Y obviamente cuando ya estemos pasando, vamos a solicitar laboratorios cada 3 horas de electrolitos. Bueno, en la hiponatremia crónica, que esto es lo más frecuente, acá lo tenemos que hacer entre las 24 y las 48 horas. No se corrige de manera inmediata. Entonces, menos de 6 a 8 miliequivalentes en menos de 24 horas. Entonces, dependiendo qué tipo de hiponatremia es, vamos a ver la causa y vamos a corregir, ¿no es cierto? Entonces, cuando es una hiponatremia hiposmolar, hipovolémica y es por pérdida gastrointestinal renal o suprarrenal, ahí vamos a responder, vamos a reponer con la solución salina al 0,9%. Y eso vamos a ir corrigiendo. Si es hipervolímica, recuerden, doctores, si el paciente está con edemas, datos de sobrecarga periférica, no voy a reponer el sodio. Necesito quitar el líquido. ¿Cómo voy a quitar el líquido? Con diuréticos. En este caso, una furosemida me va muy bien, va muy bien. ¿Ok? Entonces, el paciente le indicas nomás restricción de líquidos y diuréticos acídicos. ¿Ok? ¿Qué pasa si no responde? El paciente está en anuria porque tiene una necrosis tubular aguda. Ahí solicitamos al nefrólogo que haga su terapia de sustitución renal porque está con hipervolemia. Y si llega con hipervolemia va a llevar un edema pulmonar, va a entrar en insuficiencia respiratoria, lo vamos a tener que intubar y conectar un ventilador mecánico hasta que llega la terapia de sustitución renal. ¿Ok? Con el SIAD. A ver, ¿qué vamos a hacer con el SIAD? Primero ver la causa y retirar la causa y dar soluciones un poco concentradas, mínimas, 500 ml de solución salina, ¿no? Básicamente eso. Si es por hipotiroid, por eso, a todo paciente con hiponatremia, hiposmolar, euvolémica, no se queda ahí. Tenemos que buscar la causa. ¿Y qué le vas a pedir? Sabemos que el hipotiroidismo es una causa. Le vas a solicitar TSH, T3, T4, lo que han llevado con la endocrinóloga. Si está sospechando una insuficiencia suprarrenal, le pedirá su cortisol en orina, en plasma, 24 horas. ¿Ok? La potomanía de cerveza es bien rara. La verdad es que nunca lo he visto. ¿Ok? Entonces, si es ovolémica, mientras tanto, hasta que vayas investigando, es restricción de líquidos. ¿Ok? Unos 500 de salina es suficiente y reponemos la hipocalemia, hipomagnesemia si están los componentes. Si falla la restricción, los diuréticos con cloruro de sodio por vía oral, incluso la demeclociclina está indicada en este tipo de pacientes porque inhibe la acción de la ADH. Clásica pregunta. Si un paciente a las medidas y todas las etiologías están normales y no responde, si es refractario, el tratamiento es la demeclociclina. Clásica pregunta. Y los baptanos, ¿no? Eficaces en SIAD y en hiponatremias hipervolémicas refractarias. ¿Ok? Muy bien, doctores. Esta es la composición normal. Esta es la composición. Miren, la solución salina al 0,9%, la mal llamada fisiológica. Miren, ¿cuánto es el cloro normal en nuestro cuerpo, doctores? ¿Cuánto es lo normal? Vamos, vamos. A ver, tal vez en el chat encuentro la respuesta. Erika dice 104, Carlos dice 96, 100, 100, sí, por ahí va, ¿no? Unos 90 mil equivalentes, ¿no? María dice 100, 95, está bien, ¿ok? Le vamos a poner 95, ¿ok? Lo normal de cloro que tenemos. Miren la solución salina, ¿cuánto tiene? 154. Esta hiperclorimia absorbe el cuerpo ¿a costa de qué? De pérdida de potasio. Y esta pérdida de potasio indirectamente va a generar acidosis metabólica hiperclorémica.
Por eso la solución salina es importante dar, digamos, cuando realmente hay una hiponatremia que está ¿no? realmente hipovolémica y su osmolaridad es la más alta, 308. ¿Ok? Luego está la 145, la 0,21. Está el 3% en hiponatremias agudas. Les pueden preguntar cuánto de sodio tiene una solución salina al 3%, 513 de sodio y una osmolaridad de 1026. Bueno, cuando un paciente tiene hipernatremia, recién se usa la solución glucosalina al 5% o al 10%. Miren, esta es la que les comentaba, las soluciones balanceadas. El Ringer lactato, la solución de Harman-Baxter o el Ringer normal. Miren, la cantidad de cloro en lactato es 109, ¿no? El Ringer lactato, 100, ¿no? Y miren, comparando con el 0,9% de 154. Pero aparte el Ringer lactato tiene bicarbonato 28, potasio de 4, magnesio de 3 y es ligeramente hipotónica. Por eso esta solución es clave. Esta pregunta creo que ha ingresado en cirugía. ¿Ok? ¿Cuánto de calcio tiene? ¿O qué soluciones tiene calcio? Y dentro de las opciones estaban todas las soluciones cristaloides. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, déficit de sodio, ¿no? Digamos acá, yo quiero un sodio de 140, ¿no? 140. Mi sodio actual, 129. ¿Recuerdan ACT que era? El agua corporal total. Y el agua corporal total se saca en los varones 0,6 por kilogramo de peso y en las mujeres de 0,5. ¿De dónde viene este 0,6 y este 0,5? Viene del porcentaje que habíamos comentado de la distribución del agua de todos estos componentes. Luego, al seguido del cálculo, necesitamos el ritmo necesario, que es la fórmula de Adrogué, que está en su artículo en el New England del 2000. Tenemos sodio a infundir menos sodio plasmático sobre agua corporal total más 1. ¿Ok? En nuestro medio tenemos la solución salina al 0,9%. ¿Ok? Tenemos eso. Si yo quiero preparar una solución salina al 2 o al 3%, necesito correlacionar con el cloruro de sodio al 20%. Esta solución de cloruro de sodio al 20% va a tener sus 10 ml 35 miliquivalentes de cloruro de sodio. Entonces veamos este ejemplo, está muy fácil. Pesa 60 kilogramos, tiene un sodio de 129, ¿ok? Y es una hiponatremia hiposmolar hipovolémica, necesitamos reponer, ¿ok? Entonces calculamos el agua corporal, como es femenina, 0,5 por 60 su kilogramo, tiene un agua corporal de 30, hasta ahí todo claro. El déficit de sodio, 140 lo normal, menos 129 que tiene el paciente por 30, que es el agua corporal total. ¿Cuánto le falta? 541 miliquivalentes de sodio. De este total del 100% que nosotros tenemos que reponer el 50%. ¿Cómo voy a preparar? Con la solución salina ya tengo 154, ¿ok? De cloruro de sodio, ya lo tengo. A esto voy a añadir 3 ampollas al 20%. Cada ampolla tiene 35 miliquivalentes. Por 3, 35 más 35, 70, más 35, 105. 154 más 105, voy a tener 259. Y esto voy a reponer, ¿no? En una 24 horas. Para no sobrepasar, para evitar el síndrome de desmineralización osmótica, voy a ver, ¿no? 256 mil equivalentes, ¿ok? Menos 129 lo que tiene el paciente, ¿ok? Y esto dividido entre 31 por toda la fórmula que hemos visto, ¿no? Agua corporal total más 1, 31, 30 más 1, 31. Va a ser 4 mil equivalentes 24 horas, eso es lo que yo debería de esperar lo que va a subir para evitar el síndrome de desmineralización. Entonces indico, ¿no? Solución salina al 0,9% más 3 ampollas de cloruro de sodio y B para 24 horas para este paciente que tiene una hiponatremia hiposmolar hipovolémica de 129. Y voy a pedir un control a las 8 de la noche y al día siguiente para ver cómo está mi cloruro de sodio. ¿Ok? Y ya para no aburrirles más, la hiponatremia hipertónica. La hiponatremia hipertónica básicamente es cuando tiene una osmolaridad más de 295, causas hiperglucemia, manitol y contraste intravenoso.
La hiponatremia isotónica entre 280 y 295 en pacientes que someten neurología a resección. Pseudohiponatremias, ya sea en un paciente con hiperlipidemia, sobre todo hipertrigliceridemia, o en pacientes con mieloma múltiple. Miren este caso clínico. 72 años de edad, antecedente está en tratamiento por hipertensión con hidroclorotiazida. Recuerden, miren este dato. Hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida. Además tiene diabetes mellitus tipo 2. El motivo de consulta es la confusión. Miren, esto es clásico. Llega el pacientito adulto mayor, viene con confusión. Le tomamos los signos vitales. Casi normal. Mucosas húmedas, no edemas. Parece eubolémico, ¿no? Hasta ahí parece eubolémico. Pero miren su Glasgow, tiene 13 de Glasgow. Está somnoliente y está desorientada. Miren el laboratorio, 118. ¡Wow! Un potasio de 3.8 y tiene una osmolaridad de 260, una osmolaridad de 520, un sodio urinario de 45 y tiene una creatinina de 0,9. Doctores, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué tipo de hiponatremia sería? A ver, veamos los comentarios. Ya. Muy bien. Es una hiponatremia hiposmolar, pero hipovolémica o volémica o hipervolémica. El segundo apellido. Eso nos vamos a ver con clínica. Miren, dice, mucosas húmedas, no parece deshidratada y no edemas, no está sobrecargado. Pareciera hasta ahí una hiponatremia hiposmolar euvolémica. ¿Están de acuerdo? ¿No? Euvolémica. Entonces, el primer paso es corroborar la hiponatremia, ¿no? Menos de 135, el paciente tiene 118. Sacamos la osmolaridad efectiva, ahí nos falta la glucosa y sale 260, es una hiponatremia hiposmolar verdadera. Luego nos vamos a evaluar el volumen, ¿no? Ay, alguien tiene su... Ay, 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 ay. Ya. Entonces la paciente no tiene signos de hipovolemia ni datos de sobrecarga. Totalmente los que han respondido. Tiene una hiponatremia hiposmolar euvolémica. Bueno, ¿cuáles son las causas? SIAD, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal y uso de tiazidas. En este paciente, ¿cuál creen que es la causa de su hiponatremia? Uso de tiazida. Exacto, la hidroclorotiazida, ¿no? Es clásico porque está tratándose por su presión arterial. Entonces vemos los datos urinarios. Tiene una osmolaridad urinaria más de 100, eso significa que está inapropiadamente concentrada. Tiene un sodio urinario más de 40, eso descarta la hipovolemia, recuerden los puntos de corte. Y el uso de tiazidas, ¿no? Genera hiponatremia hiposmolaria o volémica secundarias a tiazidas. Este es el famoso SIAD-like, ¿no? Bonito caso clínico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por la parte neurológica, si tiene un Glasgow menos de 8, intubarla y conectar un soporte ventilatorio, y si no, vigilarla, ¿no? Necesitamos suspender la hidroclorotiazida, restringir líquidos, primer dato, y la corrección, ¿no? Como es agudo y tiene un componente neurológico, porque la familia le trae por confusión, necesitamos darle con solución hipertónica al 3%. Nuestro objetivo es subir un 4 a 6 milosmol en las primeras 6 horas. No vamos a exceder más de 8 10 por el riesgo de mielinólisis osmótica. Y el sodio vamos a monitorizar cada 4 horas. Es decir, vamos a pedir electrolitos, ¿no? En plasma. Si estamos ahorita, por ejemplo, a las 9:30, le pediremos a las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana y a las 10 de la mañana, ¿ok? Para ver todo esto. Entonces, otras alternativas, si el SIAD persiste, vamos a considerar el uso de tolvaptan o tolvaptan,
que es un antagonista a los receptores B2. Y si hay hipotiroidismo, esto con TSH T3T4, reponemos con levotiroxina. Y si hay insuficiencia suprarrenal, reponemos con hidrocortisona o dexametasona, algún otro glucocorticoide. ¿Ok? Muy bien, doctores. Miren, nos ha tomado casi un poquito más de 2 horas solo hablar de hiponatremia. ¿Ok? Entonces ya en la siguiente clase vamos a hablar otros trastornos, otros trastornos de estos temas. Estos días ya he estado subiendo las clases. Es que nuestra página y nuestra inteligencia artificial estamos comenzando desde cero. Ya tenemos habilitada nuestra plataforma y ya hasta ayer en la noche he terminado de subir casi todos los videos que ya hemos dado todas las clases. Ya los he subido a la plataforma. Y también estamos comenzando con todo mi equipo a subir los bancos de preguntas, los flashcards, los casos clínicos. Nosotros tenemos nuestra base de datos y estamos subiendo así poco a poco, estamos subiendo nuestro material. Y la inteligencia artificial, ya ayer he mandado todos los libros de medicina interna, cirugía, pediatría, para que pueda responder. Yo creo que en un par de horas más me van a dar el link para que pueda ya ver, porque hay que entrenarlo. No es que yo subo los libros y ya contestan, no funciona así la IA. Hay que entrenarlo. Este proceso de entrenaje es el famoso Machine Learning. Decirle, cuando te pregunten los cursantes, esto así tienes que responder. Si te piden casos clínicos, así yo tengo que darle modelos, ¿no? Si te preguntan así, tienes que responder de esto y tienes que sacar la información de este libro, no usar otra base de datos. Entonces, ese proceso cuesta, ¿no? Toma su tiempo los procesos de Machine Learning. No es que hoy día sale ChatGPT, luego mañana sale otro, ¿no? Hay un proceso de Machine Learning, un proceso de entrenamiento. Le estamos haciendo lo más rápido que podamos y apenas lo terminemos, les voy a comunicar por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Muchas gracias por estar en esta clase de doctores. Muy buena clase, muy buena participación. Continúen estudiando. Eso es lo único que les va a garantizar tener buen conocimiento y pelearse por las especialidades que tienen, ¿ok? Vamos a terminar con este banco de preguntas y nos vemos el siguiente jueves, este jueves, ¿ok? Y la parte de psiquiatría, hay 2 días que hay el Congreso Nacional de Psiquiatría. Hay 2 días que no va a dar en esos días psiquiatría. Ya ahí vamos a hacer los temas de infectología que los debo, la parte de virus, ¿no? El VIH. Y otro tema más que no me acuerdo de infecto. Endocarditis es. Endocarditis. ¿Ok? Esos 2 temas ahí vamos a corroborar. Y vamos a tener siempre un domingo libre y ahí vamos a ir complementando todos los temas de medicina interna, ¿ok? Para que no nos vayamos retrasando. Bueno, muchas gracias, doctores. Si alguien tiene alguna otra pregunta, pueden escribirnos. Dale, doctorita. Perdón que lo interrumpa, doctor. Primero, gracias por Doctor, la clase. Doctor, el día de mañana vamos a estar con el tema de cirugía. ¿Con cuál? Cirugía, el siguiente tema. Después creo que llevaron ERGE, enfermedad por Sí, reflujo esofágico, el siguiente tema, en base al cronograma siempre. ya, ya, doctor, listo. Muchas gracias. Doctor, ¿puede estar doctor, mandando los una, quizzes o acumularnos el fin de Claro, claro semana? que sí, claro que sí. Gracias, gracias. doctor, buenas noches. Dale, dale. Una consulta. Hay unos libros que ha mandado al grupo y ¿Ya? hay un libro en específico, no recuerdo bien, pide un código Contraseña, o una curso, contraseña. es curso guión VIP, curso guión Ah, B chica IP. Esas son las contraseñas de los libros. si lo pueden mandar, doc, por favor. Ya, claro que sí. Ya. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, de nada. También, porfa, doctor, no se olvide subir los temas a la plataforma, todos los temas de PDF, ¿no? Ahorita no tenemos espacio en la nube de Amazon. Está todos los libros allí subidos. Voy a hablar con el programador para que lo puedan subir. Si no, nos escribes inbox, te vamos a pasar los links, ¿ok? De los resúmenes, los bancos, etcétera. Todo está en la nube, nos escriben y les vamos a pasar, no pasa nada, ¿no? El objetivo es que lo tengan. Gracias, doctor. Sí. Doc, una pregunta. Mañana continuamos con el mismo tema, ¿verdad? Según el Cirugía. cronograma. No, mañana es miércoles, es cirugía, creo. ¿O qué día es hoy día? Sí, ¿no? No, mañana igual Medicina interna, continuamos Mañana con medicina. miércoles. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. A ver, permítanme un cirugía ratito. para el viernes. Ya. Si en el cronograma no está cirugía, Sí. continuamos con medicina interna, por supuesto, sí. Sí. Medicina Ya. interna. Mañana medicina interna, doctor. Ok. Sí, ¿Con hay que qué revisar. tema, doc? Con el mismo tema vamos a continuar, yo creo. A ver, ¿dónde están? Voy a revisar.
Sí, con el mismo tema. Carcinoma. Ya, ok. Bien. Bueno, Doctor, va a disculpar que lo moleste, claro, creo claro, que no, le no, da no es tos. molesta otra. Claro que sí, dime, dime. La anterior